Muy bien, hoy vamos a platicar un poco acerca de cambios tendenciales, porque los que han visto una última sesión que subí de forma gratuita al YouTube, creo que la subí el miércoles o el martes, no recuerdo muy bien, hablé acerca de las confluencias, hablé sobre las confluencias y en eso comenté que hay una confluencia primaria, que hay ruido de fondo, por eso les comentaba que mantengan sus micrófonos en silencio. Bueno, ya está. Ya puse en silencio a todos. Listo. En esa sesión que tuvimos el martes de la semana pasada, hablé acerca de las confluencias y comenté que hay una confluencia que es sumamente de mucha importancia, que es la confluencia simple. Mantengan sus micrófonos apagados, nuevamente se lo repito. Ya. Hablé sobre la confluencia simple. Confluencia simple. Donde lo dividí en dos, ¿se recuerdan? La que me da el precio y las herramientas. Aquí es por precio, por análisis de mercado y por herramientas. Les dije que hay dos tipos. Hay dos tipos. Cuando tú sabes leer el precio, te vuelves un analista del mercado. Eso no significa que tú seas un operador, simplemente sabes cuáles son las direcciones más probables en un mediano, corto y largo plazo. Sin embargo, eso no significa que con solo ese conocimiento te permita estar dentro del mercado. Quizás sí te permita, pero no sería la forma más óptima de cómo hacerlo. Para eso se ocupan las herramientas. O sea, que te vuelves de un analista a un operador. Entonces, lo que hace una herramienta es decirte, aquí tengo un precio de entrada y aquí puedo entrar, ¿sí? Pero para poder utilizar una herramienta, pues primero tenemos que convertirnos en buenos analistas. Y dentro de ese proceso de convertirse en un analista, es importante saber ciertos conceptos y en este caso les dije que me baso bastante en la acción del precio. Y dentro de la acción del precio hay algo que se denomina cambios tendenciales y saber en qué tendencia estamos es una de las confluencias más poderosas. ¿Por qué? Porque sabemos que si estamos a favor de una tendencia, a favor de un movimiento, sabemos que hay más probabilidades de que el precio continúe en dicho movimiento, a diferencia que si estamos en movimientos contratendenciales, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, muy, muy en cuenta. Entonces, hoy concretamente vamos a hablar acerca de estos cambios tendenciales. De hecho, de hecho, eh, yo manejo dos tipos o dos formas de cómo saber si hay un cambio tendencial. O sea, si la tendencia venía de alcista va a cambiar a alcista. Yo tengo dos formas de cómo hacerlo. Y eso es hablando de forma técnica, o sea, de forma técnicamente. ¿Sí? Con cosas muy, muy concretas. Obviamente igual hay otros factores como lugares de apoyo que igual pueden ofrecer probabilidades y todo eso, pero de forma técnica, o sea, por decir de forma técnica es más sencillo de asimilar, más sencillo de comprender. O sea, digamos que es una buena manera de cómo empezar a implementar cambios tendenciales. Ya luego se puede hacer más por zonas apoyadas y por otras probabilidades a niveles macro, etcétera, ¿no? Pero en general les recomiendo pues empezar a indagar un poco acerca de esos dos métodos, que son sencillos de aplicar y de replicar. Muy bien. Esos dos métodos yo los denomino método convencional y método por teoría de tres. Tengo esos dos formas diferentes de cómo podemos tener mejores probabilidades y decir
perfecto, esto es una tendencia alcista, o esto está próximo a ser una tendencia alcista, o bajista, o como sea, ¿no? Entonces, hay esos dos métodos. El método convencional es el que nos dice más la acción del precio, ¿no? La acción del precio que nos comenta. Por ejemplo, voy a ir al gráfico diario donde estoy mirando donde surgió este pequeño nivel. Entonces, si observo en gráfico diario, observo que venía de una tendencia alcista, ¿no? Aquí se aprecia, pues, de forma muy evidente la estructura micro y que de eso ya hemos hablado igual en otras sesiones sobre la estructura micro. Y aquí se observa bastante bien, ¿no? Movimiento, 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 ciclo alcista. Y totalmente indiscutible. Ya. Sin embargo, hay que analizar esta estructura. Aquí tenemos dos métodos. Ahora voy a explicar cómo funcionan cada uno de ellos. Voy a explicar primero el de teoría de tres. Hay algunas veces en el mercado cuando es muy evidente un ciclo y muy evidente la estructura micro, o sea que se puede ver muy bien las expansiones y contracciones y todo eso, ¿sí? Hay ocasiones donde se puede apreciar, se puede ver y este método es aplicable. Hay ocasiones donde es totalmente ambiguo, no se logra apreciar muy bien si es una expansión o es una contracción. El mercado puede ser ambiguo, simplemente se ve que hay una dirección general, sin embargo no se logra apreciar muy bien la estructura micro, no puedes identificar de forma correcta una expansión de una contracción. Para eso se ocupa el método convencional. ¿Sí? Este es más para estructuras un poco más ambiguas y este es para estructuras un poco más claras que cumplan con esto que yo denomino teoría de tres. Muy bien, entonces fíjense cómo funciona. Este por teoría de tres, como su nombre lo dice, se basa en la estructura del market maker, ¿no? La estructura del market maker nos dice que nos habla sobre, pues, las formaciones de M's y W's. Bueno, en este caso la acción del precio los denomina esquemas de validación. Como ustedes les quieran llamar, literalmente es lo mismo. Tenemos esto. El market maker luego dice que entra en su fase de rango, stop hunt, nuevamente movimiento, que al final del día es una expansión, una contracción, expansión, contracción, expansión, nuevamente esquema de validación. Por eso les dije que el market maker y la acción del precio comparten cosas que son similares, simplemente cada uno le tiene dado un nombre diferente y eso es todo. ¿Sí? Muy bien, entonces en esto hay una cosa muy importante para utilizar este que denomino método por teoría de tres. En primera, la estructura tiene que estar clara y tiene que ser evidente de que hay tres expansiones y dos contracciones. Y al inicio y al final se tiene que apreciar lo que denominamos nosotros un esquema de validación. Ya saben cuáles son: doble techo, trampa, falla, inclusive el clímax. Otra cosa que yo denomino de importancia es que no solamente tiene que haber esa estructura de tres, porque hay ocasiones donde puede haber estructuras de tres, pero no se encuentra en un lugar apoyado. Entonces, no solamente tiene que haber eso, sino tiene que haber, además de la estructura de tres, tiene que haber un nivel apoyado. Entonces, vamos a poner aquí, es estructura de tres. Ya. Entonces, para poder decir que hay una teoría de tres, hay un cambio tendencial por teoría de tres, tiene que cumplir estructura de tres, o sea, las tres expansiones y dos contracciones, y además tiene que estar en un nivel apoyado. Entonces, en base a eso, ya podemos decir que se viene un muy probable cambio tendencial. Ya sabemos que en ese nivel
que nos corrobora la estructura de 3, podemos decir que en ese nivel se estaríamos esperando algún esquema para un posible ya reversión de mercado que vendría siendo un cambio tendencial de forma muy probable. Recuerden que el trading es meramente probabilidades, ¿sí? No quiere decir que el 100% tenga que cambiar la tendencia, sino que ya hay un 90% de probabilidad de que la tendencia cambie. ¿Sí? Y es una probabilidad muy alta de que cambie, ¿sí? Entonces, fíjense esta estructura del dólar con el canadiense. Se aprecia muy bien una estructura que es muy evidente por teoría de 3. De hecho, este sí estuvo apoyado en un nivel de aquí, en un nivel que fue dado igual incluso por el Fibonacci. De hecho, este nivel ya lo había marcado hasta hace tiempo, incluso hubo confluencia con nuestro canal tendencial, nivel de Fibonacci, todo. O sea que hubo muy buena confluencia en la parte de aquí arriba. En alguno de los videos he analizado este y lo he mostrado de dónde surgió esa zona de arriba. ¿Ya? Pero ahorita voy a quitarlo porque pues no me está importando, porque ya estuvo, ya se dio, ya el precio ya reaccionó, ¿ya? Entonces quiere decir que esto está pintando ahorita un escenario bajista. Por consiguiente, tenemos esta nueva estructura que está siendo bajista. Se dan cuenta que tenemos expansión, contracción, expansión, contracción, entonces que es probable que ocurra una expansión nuevamente, ¿sí? Hablando en términos de probabilidades, es probable que esto continúe o pueda continuar a la baja. Sabemos que estamos ante pues un ciclo bajista, ¿no? Como ya habíamos visto en teoría de 3 anterior, de una estructura pues más grande, y ahora tenemos esa estructura igual que no está siendo del todo clara, pero tampoco es del todo ambigua, así que inclusive podría ser válido esto de teoría de 3 nuevamente, pero todavía le faltaría un nivel más. Muy bien. Entonces hay otro que se llama el método convencional. El método convencional ya es más, digamos que propio de la acción del precio. El método convencional se basa en que tiene que cumplir estas características que voy a comentar a continuación. No precisamente en este orden, o sea, el orden realmente no va a importar, simplemente tiene que cumplir con estas tres cosas. Listo. Entonces, para poder decir que acá hay un cambio tendencial por método convencional, tiene que cumplir con esas tres cosas. Esas tres cosas va de la siguiente forma. Tenemos que saber identificar, obviamente, pues el esquema, ¿no? El esquema de validación. En este caso, vamos a poner que la tendencia, pues, es muy ambigua. Vamos a tomar cualquier instrumento de aquí que esté súper ambiguo. No sé, por ejemplo, este de acá. Ups, se me fue. Ya, vamos a poner este, ¿no? Donde no se aprecia muy bien, aquí por lo menos no se aprecia muy bien dónde están las expansiones, dónde están las contracciones. ¿Sí? No está tan claro, ¿no? Porque acá fíjense, la tendencia sabemos que es bajista. Está iniciando desde acá arriba y sabemos que la tendencia es bajista. Sin embargo, aquí pues, se mantuvo bastante claro, bastante evidente, pero a partir de acá empezó a ser un poco más lento la velocidad. Sin embargo, sabemos que la tendencia es bajista. Y es acá donde se aplicaría lo que es el método convencional. Bueno, aquí lo dibujé en el gráfico del dólar canadiense. Voy a regresar un ratito nada más para ejemplificar. Luego les muestro este ejemplo. Muy bien. Entonces, sería de la siguiente forma, ¿no? Igual tenemos un esquema. Vamos a poner que hay un movimiento medio extraño.
Vamos a poner algo así, ¿no? Algo así medio extraño que no se aprecie muy bien la estructura. O sea, que no se aprecie muy bien dónde hay una expansión, dónde hay una contracción y todo eso. Ya, simplemente tenemos algo así, un poco más extraño. Muy bien, aquí es donde entra en juego ese método convencional. Aquí no podemos forzar una teoría de tres. De hecho, si lo forzamos, estamos no yendo a favor de probabilidades porque mientras más claro sea el gráfico, ofrece mayores probabilidades. Mientras menos claro, significaría, si le aplicamos la teoría de tres, algo que no es claro, no tendría la misma efectividad. Entonces, si hay teoría de tres y es evidente a simple vista, pues tiene muy buena efectividad. Entonces, si está muy ambiguo el precio, detectan muy ambiguo y quieren saber si ya está próximo a un cambio tendencial o en qué tendencia está, podría ser igual alguna cuestión, ¿no? Les recomendaría utilizar este método convencional. Se basa en esas tres cosas, ruptura de línea tendencial. Entonces aquí observamos esto, vamos a ver si ha roto una línea tendencial. En este caso se puede generar de aquí. Entonces no ha roto con la línea tendencial, no tiene ese indicio. Perfecto, habría que esperar. Vamos a poner que el precio, no sé, igual empieza a hacer algún esquema, ¿no? Y empieza a hacer algo así. Vamos a poner que hace un esquema, rompe el cuello, pero aún no ha roto esta línea tendencial. Entonces aquí no podemos decir todavía de que hay una tendencia alcista. Eso es un error que igual he visto que cometen algunos, solamente porque ven esquemas, porque de hecho esto igual podría parecer un esquema, ¿no? Fíjense, podría parecer un esquema cualquier movimiento de acá, pero realmente no está delimitando el ciclo completo, a menos que se cumplan estas tres en conjunto. Y es una manera de entenderlos de la siguiente forma. Vamos a poner, esto es meramente simbólico, o sea, los valores que voy a comentar ahorita no son valores reales, son solamente representativos para que ustedes capten cómo funciona esto y capten la idea general de por qué se esperan esas tres cosas, ¿no? Entonces voy a dar valores simplemente, meramente como ejemplo. O sea, no tomen en cuenta estos valores. Son solamente inventados. Más para que entiendan. Ya, vamos a poner que una ruptura de línea tendencial representa que hay un 30% de que el mercado ya es probable de que cambie su tendencia. O sea, de que ustedes ven una ruptura de línea tendencial y hay un 30% de que el mercado vaya a cambiar de tendencia. 30% de cambio. De probabilidad, vamos a poner. Entonces, con solamente eso, vamos a poner que un cuello, perdón, un esquema. De hecho, este voy a ponerlo un poco más abajito. Voy a poner el esquema un poco arriba, aunque realmente la jerarquía no importa. Ya, entonces vamos a poner el esquema, ¿no? Vamos a ver que se formó un esquema, o sea, que tenemos esto, se formó un esquema. Ese esquema, vamos a ponerle una formación de esquema, nos ofrece una probabilidad de vamos a ponerle nuevamente bueno, 40%, 35%. 40. 40. Aquí ya tenemos 70. Vamos a poner que la ruptura del cuello nos ofrece pues 20, ¿no? Recuerden, esos datos son simplemente de ejemplo, no son datos reales, nada más para que ustedes entiendan a qué es lo que quiero llegar con esos tres, para que no confundan y no malinterpreten. Ya, muy bien. Entonces vamos a poner que así están en cuanto a probabilidades. O sea que si rompe una línea tendencial y solamente rompe una línea tendencial y no hay esquemas, no hay ruptura ni de último máximo ni de mínimo o en caso de un cuello, simplemente habría un 30% de probabilidad de que el mercado haya cambiado de tendencia. Un 30% para mí eso no sería algo
O sea, no sería algo del cual yo podría tomar decisión de decir, ya hay una tendencia alcista, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía es muy baja esa probabilidad. Entonces, si sumamos estas tres, obviamente, como no hay absolutos en el mercado, no podemos decir que 100% ya cambió de tendencia, ¿no? Pero simplemente que hay muchísima más probabilidad y que ya me conviene a mí aceptar esa probabilidad de que ya es más probable que el precio pues vaya a continuar en su nueva tendencia. En este caso venía de bajista, vaya a continuar al alcista porque ya cumplió con esto y ya tiene muchas probabilidades. Ah, entonces ya me conviene pues ir a favor de esas probabilidades. Pero solamente tiene uno, no me conviene ir a favor de esas probabilidades porque sigue siendo, porque es menor, no conviene, ¿sí? Entonces eso es a lo que quiero llegar, eso es a lo que quería llegar, de que la suma de esas tres probabilidades ofrecen una mayor probabilidad a que nos dice que el precio ya está en una nueva dirección y ya conviene ir a buscar movimientos en esa dirección, ¿sí? O sea, esos datos no son reales, simplemente lo puse de modo ejemplo. Entonces, aquí en este ejemplo, ¿no? Fíjense, aquí tenemos un esquema, una ruptura en este caso de cuello, pero aún no hay ruptura de línea tendencial. Entonces, no tenemos toda la probabilidad que necesitamos para buscar movimientos a favor de una nueva tendencia, ¿sí? O sea, sí hay, y hay dos indicios, pero si queremos mayor certeza o mayor probabilidad, tendremos que esperar el tercero. Y así funciona todo esto de las probabilidades. Bueno, acá, fíjense, puse ruptura de cuello o último máximo o mínimo. Acá hay dos cosas, estoy hablando de dos cosas diferentes. Sabemos que en el mercado tenemos cuatro diferentes esquemas de validación. Cuatro diferentes esquemas de validación. Les voy a poner un ejemplo hipotético, ¿no? Suponer que el mercado viene de una tendencia bajista y ya empezó a romper el cuello, no, perdón, la línea tendencial. Vamos a poner que desde acá, ¿no? Desde acá, fíjense. Vamos a ver que desde aquí rompió la línea tendencial y sin embargo el precio continuó cayendo. Fíjense, ¿hay esquema de validación? No hay esquema de validación. Hay una pequeña bajada y una pequeña subida. Vamos a poner que eso fue un clímax, ¿sí? Si el precio hace clímax o una formación de solamente un pico y no genera un cuello, se toma como referencia el último, en este caso, venía una tendencia bajista, el último máximo se va a tomar como referencia para decir si cambio tendencial o no. Y este es el último máximo. Bueno, dices que no comprendes qué es esquema de validación. Te recomiendo ver algunos videos. No recuerdo cómo se llama el nombre del video, pero ya he compartido varios videos en el canal de YouTube donde hablo acerca de esquemas de validación. Creo que ya he hablado acerca de qué son los cuellos. Y he hablado un poco acerca de esto, último máximo, último mínimo. He hablado acerca de características de una tendencia y todo eso. O sea, son conceptos ya un poco más, más básicos. Sí, de hecho ya te comentó Ricardo, dice que está en el curso Junior. Sí, creo que ahí está. Ahí comenta igual un poco de los esquemas de validación y de cuellos, de qué es cuello y todo eso, ¿no? Entonces, repito nuevamente, si no detectamos un esquema de dos picos que genere cuello, por consiguiente estaríamos hablando de algo, o sea, de un clímax, ¿no? Y si es un clímax, como ese clímax no genera un cuello, tenemos que tomar como referencia el último máximo o mínimo. En este caso, si es una tendencia bajista, el último máximo es el más importante. Si es una tendencia alcista, el último mínimo es el más importante para un clímax. Dado caso que hay esquemas de doble, en este caso vamos a poner de doble, ¿no? De doble pico, pues obviamente tomaríamos en cuenta el cuello, ¿no? Aquí ya roto, rompió el cuello, pues ya por consiguiente estaríamos hablando de un ya posible, muy probable cambio tendencial. Hay más probabilidades de cambio tendencial
y por consiguiente nos conviene buscar compras y ahí es donde empieza a generarse la confluencia primaria que comenté en la última sesión del martes, en la última sesión gratuita que tuvimos el martes. Ahí comenté confluencia primaria, confluencia secundaria. Y aquí, a partir de aquí empieza a generarse esa confluencia primaria. De saber identificar un cambio tendencial. Ya sea que se pueda identificar de forma prematura o de forma ya, que el mercado ya haya avanzado un poquito más. No, eso ya estamos hablando de otros temas. Aquí es que estás combinando cosas. No creo que no estuviste en la última sesión. En la última sesión dije que hay las confluencias, ¿no? Primero es volverse un analista del mercado y luego convertirse en un operador del mercado. Primero es conocer al mercado, generar la confluencia primaria que viene siendo lo del analista. Una parte de la confluencia primaria es saber interpretar de forma correcta en qué ciclo estamos. Una vez identificado eso, ya estamos dando probabilidades hacia dónde más nos conviene utilizar alguna herramienta para buscar un lugar de entrada. Y dentro de ese lugar de entrada podemos aplicar lo que es el gatillo. Dentro de ese lugar de entrada, ¿sí? Eso es algo más, ya vamos indagando en probabilidades. Sí, de hecho, te recomiendo mirar el anterior si en caso que no lo hayas visto. Pero básicamente así vamos avanzando, ¿no? Así se va avanzando. Muy bien. Y no recuerdo cuál estaba. De todos modos voy a abrir cualquiera. Voy a abrir este. Ya, bueno, tenemos aquí el dólar con el. Bueno, vamos a poner este. De hecho, este hubo un teoría de tres. Fíjense. Movimiento, 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 movimiento. El lugar apoyado. ¡Pum! Hizo un clímax. De hecho, es probable que vaya a continuar, que pueda subir y luego nuevamente bajar como parte de algún esquema. Vamos a ver TF menores para ver. Fíjense, aquí vamos a tomar esa estructura de acá, no esta última. Bueno, de hecho voy a bajar de temporalidad para que esté algo más ambiguo. Más ambiguo. Bueno, tenemos esta estructura de aquí. Toda esa estructura de aquí. Tenemos hasta ahorita venía de una tendencia bajista. Fíjense el movimiento, todo es la estructura que tiene la tendencia bajista. Por método convencional, en este caso yo no tomaría como esquema esto de aquí. Así que mi nivel de referencia para decir ya estamos en tendencia alcista sería la del método convencional utilizando el último máximo, en este caso para una tendencia alcista, ¿no? Entonces a partir de acá ya empieza a prolongarse lo que es una tendencia alcista, ¿no? A partir de esta ruptura, ¿no? A partir de este movimiento de que rompió, ya es más probable igual buscar un punto de reentrada en compra, ¿no? Así que esto hasta ahorita sigue en tendencia alcista, ya nos confirmó por método convencional, así que es probable que esto continúe como parte de una expansión, y continúe con su movimiento alcista, ¿sí? Lo mismo cuando estuvo acá, venía de una tendencia pues bien marcada alcista, fíjense, bien marcada alcista, hasta acá, llegó a un nivel súper importante, que es igual, es importante saber generar niveles de apoyo porque hay algo que se llama estar al aire. Cuando estamos al aire es que hay menos probabilidades. En cambio, cuando estamos en un nivel apoyado, sabemos que ya es probable de que pues, vaya a ser un esquema y nos vaya a dar igual otra probabilidad de que pueda hacer un cambio tendencial, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Hablando de forma técnica, recuerden esos principios que vimos aquí.
Sí, de forma técnica, sin complicarse la vida. Creo que lo vimos en el... Ah, fíjense, aquí. Ah, ese está bajando. En ese estoy dentro. De hecho, este le metí después de este envolvente. No lo metí acá, lo metí un poquito acá después de que envolvió. Bueno, vamos a regresar acá. Bueno, entonces yo les recomendaría. De forma técnica es muy sencillo aplicar. Porque como les digo, no hay que pensar tanto, no hay que tomar tantas decisiones, simplemente ver cumple o no cumple y listo. Entonces yo les recomendaría para estar empezando a buscar probabilidades, les recomendaría empezar por eso, o sea, de que empezar a afinar su ojo en buscar esos dos escenarios. ¿Dónde está el otro? Bueno, aquí está, aquí se ve. Ya, buscar cualquiera de esos dos escenarios. En base a eso ya tenemos buena probabilidad de qué tendencia está, de que si ya está por cambiar, ya está cambiando o ya cambió, en caso de que sea muy ambiguo. Eso nos puede ayudar a aclarar un poco nuestra visión del mercado y por ende, si aclaramos un poco esa visión, sabemos hacia dónde es más probable que se dirija el precio en cuanto, hablando en términos de probabilidades. Sí, por eso considero importante saber reconocer pues en qué tendencia estamos y si está próxima a un cambio. Muy bien, voy a dejarlo hasta aquí. Este video lo voy a subir a YouTube. Lo debo subir a rato o más tardar mañana. Y obviamente es gratuito y lo voy a compartir. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos hasta el siguiente martes.